El último café. La trágica historia de Samantha Koenig. Imagina una noche tranquila en Anchorage, Alaska. Una joven de 18 años, llena de sueños y planes, trabaja en su turno en una pequeña cafetería. El aroma del café recién hecho se mezcla con la brisa helada del invierno, y la vida parece seguir su curso habitual. Pero, en un instante, la normalidad se transforma en pesadilla. Samantha Koenig, una chica como cualquier otra, se convierte en el blanco de un depredador metódico que la arrastra a un oscuro laberinto del que nunca podrá escapar. ¿Qué sucedió en esa fatídica noche? Acompáñanos mientras desentrañamos el inquietante caso de Samantha Koenig, donde el horror se esconde tras una sonrisa y el amor de una familia se enfrenta a la tragedia más profunda. En el corazón de Anchorage, una joven de 18 años comenzaba su turno en una pequeña cafetería. Samantha Koenig no sabía que esa noche de invierno de 2012 sería la última vez que vería la luz del día. En una ciudad conocida por su naturaleza salvaje, se desató un horror que nadie pudo prever. Samantha era una chica como tantas otras. Una joven llena de vida, con aspiraciones simples pero valiosas. Quería viajar, experimentar la vida y, sobre todo, ser feliz. Trabajaba en una pequeña cafetería para poder ahorrar, pensando en el futuro. Pero el destino le tenía preparada una oscura vuelta de tuerca. El 1 de febrero de 2012, Samantha se encontraba sola cerrando el local. El viento helado de Anchorage cortaba el aire, pero nada parecía fuera de lo común. Hasta que un hombre, Israel Keyes, entró a la cafetería. Lo que sucedió después fue el inicio de una pesadilla. Las imágenes de seguridad muestran el momento en que Keyes la apuntó con un arma, obligándola a cumplir con sus órdenes. Lo que parecía ser un simple asalto se transformó en algo mucho más aterrador cuando la forzó a abandonar el local con él. La desaparición de Samantha conmocionó a su familia y a la comunidad entera. Una joven, en su turno de trabajo, arrancada de la seguridad de la rutina diaria. Su padre, James Koenig, lideró una búsqueda incansable, aferrado a la esperanza de encontrar a su hija con vida. Israel Keyes, un hombre que podría haber pasado desapercibido, resultó ser uno de los criminales más meticulosamente calculadores de la historia reciente. Durante años, había viajado por el país, preparando cuidadosamente sus ataques. Enterraba kits de asesinato, herramientas y armas escondidas en lugares remotos, esperando el momento perfecto para atacar. Para Keyes, el secuestro y desvivir a Samantha fue parte de un plan metódico. Después de llevarla a la fuerza, la mantuvo cautiva durante horas antes de acabar con su vida. Un acto que, para él, era solo una parte de un juego macabro y retorcido. Antes del 1 de febrero de 2012, Israel Keyes había decidido que el puesto de café Common Grounds, ubicado en Tudor Road, sería el lugar donde llevaría a cabo su plan de secuestro. Tras evaluar varios establecimientos, eligió ese en particular por su ubicación y por estar abierto hasta más tarde que los demás. Keyes nunca había visto ni conocido a Samantha Koenig antes de esa noche. Ahondaremos más sobre cómo sucedió el caso de Samantha. En Anchorage, Alaska, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Alaska, junto con la Oficina Federal de Investigaciones y el Departamento de Policía de Anchorage, tras haber conversado con la familia de Samantha Koenig, están en condiciones de compartir más detalles sobre su secuestro y asesinato. La intención al hacerlo es destacar el inmenso valor y la determinación que Samantha mostró en las últimas horas de su vida, y también con la esperanza de que estos nuevos detalles ayuden a avanzar en las investigaciones de otros crímenes perpetrados por Israel Keyes. Se acercó al puesto de café poco antes de la hora de cierre, usando un pasamontaña para ocultar su rostro, y pidió un café. Samantha, sin sospechar nada, preparó la bebida y se la entregó. Fue entonces cuando Keyes sacó una pistola y le exigió el dinero del local. Asustada, Samantha le entregó lo que pidió. Pero eso no fue suficiente. Keyes irrumpió en el puesto y, usando bridas, le ató las manos. Al darse cuenta de que Samantha no tenía un auto, decidió llevarla a la fuerza fuera del local, conduciéndola hacia Tudor Road, donde su plan oscuro continuaría. Samantha intentó separarse de Keyes y huir, pero él la alcanzó rápidamente, tirándola al suelo. La sujetó con un brazo mientras con la otra mano le apuntaba con un arma, advirtiéndole que debía cooperar.
Le dijo que su arma tenía munición silenciosa y que no debía hacer nada que lo obligara a matarla. Ambos caminaron por Tudor Road hasta un estacionamiento entre un restaurante Yop y un Dairy Queen, donde estaba estacionada la camioneta blanca de Keyes. Él ya la había preparado para el secuestro, quitando las cajas de herramientas de la parte trasera y retirando las placas de matrícula para evitar ser identificado. Después, ató a Samantha dentro de la camioneta y se fue, llevándola con él. Keyes condujo por la ciudad, explicándole a Samantha que lo que estaba ocurriendo era un secuestro para pedir un rescate. Asustada pero valiente, Samantha le dijo que su familia no tenía mucho dinero, por lo que probablemente no conseguiría una gran cantidad. Aún así, Keyes insistió en que recaudarían el dinero pidiendo la ayuda del público. La convenció de que, si cooperaba, la devolvería a su familia sana y salva. Desesperada por sobrevivir, Samantha le creyó e intentó hablar con él, buscando apelar a su lado humano para que la liberara. En algún momento del trayecto, Keyes se dio cuenta de que Samantha no tenía su teléfono celular, el cual era clave para su plan de exigir el rescate. Decidió regresar al puesto de café Common Grounds, dejando a Samantha atada dentro de la camioneta. Entró de nuevo al local, recuperó el teléfono y regresó al vehículo para continuar su marcha. Una vez en otra parte de la ciudad, Keyes envió 2 mensajes de texto desde el celular de Samantha. El primero fue dirigido a su novio, y el segundo al dueño de Common Grounds. Los mensajes estaban diseñados para hacer parecer que Samantha había tenido un mal día y que se iba de la ciudad para desconectarse durante el fin de semana. Después de enviar los mensajes, Keyes retiró la batería del teléfono de Samantha, cerrando esa parte de su macabro plan. Keyes le pidió a Samantha que le entregara su tarjeta de débito. Ella, temerosa, le explicó que compartía una cuenta bancaria con su novio y que la tarjeta estaba en la camioneta que usaban juntos. Le dio la dirección de su casa y también el número PIN de la tarjeta, esperando que esto pudiera calmar a Keyes. Keyes la llevó a un cobertizo frente a su casa, donde la ató y subió el volumen de la radio para asegurarse de que nadie escuchara si intentaba pedir ayuda. Además, la intimidó diciéndole que tenía un escáner policial, por lo que sabría si intentaba alertar a los vecinos o pedir auxilio. Después de dejarla allí, Keyes fue hasta la casa de Samantha, encontró la camioneta y sacó la tarjeta del cajero automático. En ese momento, el novio de Samantha lo vio y lo confrontó, gritándole. Asustado, Keyes huyó rápidamente antes de que pudiera ser atrapado. Se dirigió a un cajero automático para comprobar que el número PIN que Samantha le había dado funcionaba. Una vez que confirmó que era correcto, regresó al cobertizo donde la tenía prisionera. Keyes agredió abusando a Samantha y luego la asfixió, terminando con su vida de manera cruel y violenta. Después, dejó su cuerpo en el cobertizo y regresó a su casa, donde comenzó a preparar sus maletas para un crucero que ya tenía planificado desde hacía tiempo, con salida desde Nueva Orleans. A la mañana siguiente, el 2 de febrero, partió para el viaje. El 17 de febrero de 2012, Keyes regresó a Anchorage. Al volver, comenzó a trazar su siguiente paso, redactar una nota de rescate. Quería que se depositara dinero en la cuenta bancaria vinculada a la tarjeta de débito de Samantha. Entró en el cobertizo, donde había dejado su cuerpo, y realizó varios macabros preparativos para que pareciera que ella aún estaba viva. Ese día, según Latin Times, le cosió los párpados a Samantha Koenig con hilo de pescar, le trenzó el cabello y le aplicó maquillaje en la cara. Luego, apoyó su cuerpo contra una pared, le mostró un ejemplar actual del diario de Alaska Daily News y le tomó una fotografía. Esta era la foto de prueba de vida que pretendía usar para demostrar que ella estaba ilesa. Posteriormente, fotocopió la imagen y utilizando una máquina de escribir manual que había comprado, escribió su exigencia de rescate de 30,000 pesos en el reverso de la foto. Durante semanas, la familia se aferró a la esperanza de que Samantha estuviera con vida. Sin saber que Keyes ya había cometido su atroz crimen, el padre de Samantha comentó: nos manteníamos fuertes, esperábamos lo mejor. No podíamos imaginar que lo peor ya había pasado. Queríamos a Samantha de vuelta, y haríamos lo que fuera para encontrarla. Keyes, después de redactar la nota de rescate y tomar la fotografía, Keyes la dejó en Connors Back Park, escondida debajo de un volante conmemorativo de un perro llamado Albert. Luego,
usando el teléfono celular de Samantha, le envió un mensaje de texto a su novio, insinuando que la nota de rescate se encontraba debajo de Albert en el parque. Esa nota fue recuperada por la policía de Anchorage. En los días siguientes, ella desmembró el cuerpo de Samantha y condujo hasta el lago Matanuska. Allí, hizo un agujero en el hielo y depositó su cuerpo en el agua helada, ocultando así su horrible crimen. Mientras tanto, el padre de Samantha, James Koenig, tomó la difícil decisión de depositar el dinero de la recompensa en la cuenta vinculada a la tarjeta de débito de su hija. Este dinero había sido generosamente donado por miembros de la comunidad, quienes deseaban ayudar a encontrar al culpable. La esperanza era que, rastreando los retiros, pudieran atrapar al autor. A medida que los retiros comenzaron a aparecer, las autoridades notaron que se realizaban primero en Anchorage y luego en estados lejanos como Arizona, Nuevo México y Texas. A través de esta información, pudieron determinar que el responsable conducía un Ford Focus blanco. El FBI y los Texas Rangers trabajaron en conjunto para rastrear estos retiros, y finalmente, el cabo Brian Henry, de la Patrulla de Carreteras de Texas, detuvo un Ford Focus blanco que coincidía con la descripción. Al revisar el vehículo, Henry y el Texas Ranger Steve Avern obtuvieron suficiente información para solicitar una orden de registro. Durante la búsqueda, encontraron el teléfono celular de Samantha en el auto y la tarjeta de cajero automático en la billetera de Keyes. El 13 de marzo de 2012, Israel Keyes fue arrestado en Texas, después de usar la tarjeta de crédito de Samantha. Lo que siguió fue una confesión escalofriante. Keyes no solo admitió haber eliminado a Samantha, sino que también reveló que había enterrado su cuerpo en un lago congelado en las afueras de Anchorage. Después de semanas de angustia y esperanza, el destino de Samantha fue finalmente revelado. Keyes había regresado a la escena del crimen días después de su asesinato, fingiendo que Samantha estaba viva para extorsionar a su familia. Este acto no solo devastó a los Koenig, sino que mostró la magnitud del mal que albergaba a este hombre. Para la familia Koenig, la pérdida de Samantha dejó una herida que jamás sanará por completo. Sin embargo, su historia no es solo de dolor, sino también de resistencia. Hoy, su padre sigue luchando para mantener viva su memoria, buscando justicia para otras víctimas de crímenes como el que arrebató la vida de su hija. Samantha era una joven llena de amor y luz. No queremos que su historia termine en la tragedia. Queremos que sirva como recordatorio de la importancia de nunca bajar la guardia, de seguir luchando por aquellos que han sido arrancados de nuestras vidas. Pero ¿cómo fue el momento de interrogar a ese hombre, en Alaska, Estados Unidos? El preso, con las manos y los tobillos esposados, parecía nervioso, pero en ocasiones estallaba en risitas mientras confesaba sus horrendos crímenes. Israel Keyes no mostró ningún remordimiento al relatar, con espeluznante detalle, cómo secuestró y estranguló a una joven de 18 años, y luego exigió un rescate por su libertad, haciendo creer que la víctima aún estaba viva. Los fiscales, al interrogarlo, quedaron atónitos ante su actitud. Parecía casi entusiasmado mientras narraba su historia. Su cuerpo se movía tanto en la silla que las esposas de Harry. Los fiscales se mostraron complacientes cuando Keyes les pidió una taza de café, una barra de chocolate y un cigarro. Pero pronto, la conversación dio un giro inquietante. Le mostraron las fotografías tomadas por las cámaras de seguridad, lo miraron directamente a los ojos y le dijeron: «Sabemos que secuestraste a Samantha Koenig, te hallarán culpable». El objetivo era resolver el caso de una joven desaparecida, y lo lograron, pero pronto se dieron cuenta de que estaban frente a algo mucho más oscuro, una profundidad de maldad que nunca habían imaginado. Después de confesar que había eliminado a Koenig, Keyes usó un mapa de Google para señalar el lugar exacto en un lago donde había arrojado sus restos mutilados. Tras el crimen, se fue a pescar, como si nada hubiera sucedido. Durante la entrevista, hablaba de ser dos personas distintas al mismo tiempo durante 14 años, compartiendo relatos que jamás había revelado. Usaba un lenguaje escalofriante, como cuando dijo: «Toma mucho tiempo estrangular a alguien». Los fiscales Kevin Feldis y Frank Russo, acompañados de detectives del FBI y de la policía de Anchorage, llegaron a un consenso: Israel Keyes había desvivido a varias personas. A lo largo de 40 horas de entrevistas durante 8 meses, Keyes hizo referencia a múltiples crímenes,
Las autoridades creen que podría haber habido hasta una docena de víctimas. Se movía entre Vermont y Alaska, acechando a sus víctimas. Confesó haber escondido paquetes asesinos en varias localidades para facilitar sus crímenes. Estos paquetes, que contenían pistolas, esposas y otros materiales para deshacerse de restos humanos, fueron encontrados en Alaska y Nueva York. Aunque parezca increíble, Keyes era un ciudadano común, un padre que vivía con su novia e hijo, un hábil reparador que les hacía arreglos a sus vecinos. Era un ciudadano calmado y nadie como siempre notó nada fuera de lo común. Keyes admitió haber eliminado a 4 personas en el estado de Washington, haber arrojado otro en Nueva York y dijo que abusó a una adolescente en Oregón. Para financiar tantos viajes, dijo, robó bancos, y las autoridades confirmaron tales asaltos en Nueva York y Texas. Narró que incendió una casa en Texas y que contempló complacido las llamas. Aunque a veces daba detalles, otras veces era ambiguo. Solo en una ocasión aparte de Koenig dio el nombre completo de sus víctimas, el de un matrimonio en Vermont. Israel Keyes quería controlarlo todo, sus crímenes, sus confesiones y, al final, su muerte. En diciembre, se cortó la muñeca izquierda y se ahorcó con una sábana en su celda en la cárcel. Dejó una carta de 2 páginas y muchas incógnitas. Las autoridades ahora buscan respuestas, pero ello no es nada fácil. Están convencidos de que Keyes, a sus 34 años, era un asesino múltiple. Muchas de sus confesiones han sido confirmadas. Pero los detalles siguen envueltos en penumbra. La estela de crímenes abarca desde Estados Unidos hasta Canadá y México, y la única persona que conocía la verdad ya no está en este mundo. Agentes del FBI a lo largo y ancho del país, junto con otros miembros de fuerzas del orden, están tratando de resolver el misterio, creando una cronología del nefasto sendero que siguió el asesino. Pero reconocen también que Israel Keyes se llevó sus secretos a la tumba, y que posiblemente nunca serán resueltos. La historia de Samantha Koenig es un recordatorio de la fragilidad de la vida, de cómo la maldad puede ocultarse en las sombras más inesperadas. Pero también es un recordatorio del poder del amor, de la comunidad, y de la búsqueda incansable de justicia, incluso en las circunstancias más oscuras. La historia de Keyes nos recuerda que el mal no siempre se manifiesta de manera evidente. Muchas veces, se disfraza detrás de una fachada normal y cotidiana. Durante años, Keyes vivió una vida aparentemente normal, ganándose la confianza de quienes lo rodeaban y llevando una existencia que no hacía presagiar las atrocidades que era capaz de cometer. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del mal y cómo puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en aquellos que parecen ser los más comunes y familiares. Finalmente, el caso de Keyes es un recordatorio de la importancia de la vigilancia y la comunidad en la prevención de tales crímenes. La colaboración entre las autoridades, las familias y los ciudadanos es esencial para proteger a las personas de aquellos que podrían hacerles daño. La memoria de Samantha Koenig debe seguir siendo un faro de esperanza y un llamado a la acción para todos nosotros, recordándonos que debemos estar siempre alertas y unidos en la lucha contra la violencia y el mal. El legado de este caso, aunque doloroso, puede ser un impulso para crear conciencia sobre la importancia de la seguridad personal, la empatía y la búsqueda de justicia, asegurando que las historias de las víctimas nunca sean olvidadas y que sus vidas se honren con un cambio positivo en la sociedad.